Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Apreciados hermanos, buenas noches. Un abrazo fraterno a la distancia. Que Dios bendiga este tiempo. Vamos a tratar acerca de nuestras metas personales y la Biblia, ¿no? ¿El cristiano debe tener metas? Sí. La Biblia nos dice que debemos tener metas. Y la Biblia nos da una serie de enseñanzas de cómo debemos llevarlas a cabo. Sobre todo, iniciar un nuevo año es una excelente oportunidad para establecer metas para el futuro. Pero también, hermanos, es una oportunidad para que nosotros hagamos una evaluación de aquellas metas que nos propusimos para este año y no las hemos podido concretar. Entonces tenemos que analizar y ver cuáles son las razones o los motivos por el cual nosotros no hemos podido llevar a cabo las metas, ¿no?, que nos propusimos para este año 2021. Habrá muchos factores, no solamente personales, sino también externos. Pero tenemos que hacer una evaluación. Fíjese, la Biblia nos alienta para que tengamos proyectos, para que hagamos planes. En Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10, ¿no? La Nueva Traducción Viviente dice así: todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría, ¿no? O sea, mientras que uno esté vivo, quiere decir, puede hacer sus proyectos, puede adquirir sabiduría, puede adquirir conocimiento, puede trabajar. Cuando ya estemos en la tumba, ya se acabó todo, ¿no? Ya acabó. Pero todas esas actividades que ha mencionado Eclesiastés, como es el trabajo, los proyectos o los planes, ¿no?, el conocimiento y la sabiduría, nuestro diario vivir está enmarcado en un versículo, ¿no?, que Pablo le dijo a los creyentes, a los cristianos de Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, Pablo le dijo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, hermano, por eso es que dije nuestras metas personales y la Biblia y la voluntad o la voluntad de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo es que podemos llevar a cabo entonces nuestras metas personales para este 2022? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia al respecto? Fíjese, requiere depender de Dios. Y eso nosotros vamos a luchar siempre con esta tendencia que tenemos de hacer nuestros planes, ¿no? Nuestros planes, y después, bueno, decirle: Señor, acá los pongo en tus manos para que los bendigas, ¿no? Cuando las cosas deben ser al revés. Por ejemplo, en Santiago, capítulo 4, versículo 13 y al 15, dice lo siguiente: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Sí, Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿no? O sea, no dejar en nuestros planes al Señor, ¿no? Siempre hay que tenerlo en cuenta. Es bueno tener metas, hermanos, pero si nosotros confiamos en ellas o queremos llevarla a cabo con nuestra capacidad o nuestras propias fuerzas o los recursos que contemos, podemos frustrarnos si dejamos a Dios fuera de ellas, ¿no? Ahora, Dios en su soberanía puede bendecir, pero también corremos el riesgo de que no se concreten y nos podemos frustrar, ¿no? Hermano, no vale la pena hacer planes como si Dios no existiese, porque el futuro está en sus manos.
futuro, nuestra vida está en las manos de Dios. Proverbios 27:1 nos dice que es jactancia o soberbia el no considerar a Dios, ¿no? Cuando vamos a hacer nuestros planes. Dice así, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y Pablo había aprendido esto, hermanos. Él cuando se despide de este matrimonio de Aquila y Priscila y de varios judíos en Éfeso, le dice lo siguiente: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, dice, si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere. Y eso a veces, hermanos, nosotros no tomamos en cuenta. Yo compartía este versículo porque a veces estábamos en plena pandemia, pues Dios nos quería seguir planificando, planeando, ¿no? Estábamos en plena cuarentena y queríamos salir planeando hasta que al ver que mis vecinos, pues, ¿no? Partían uno tras otro. Entonces, leyendo Santiago, entendí que hoy día estamos, y si el Señor nos llama a su presencia, ya no estamos, ¿no? Nuestra vida es como una neblina. ¿Y qué? Y que nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo mientras estemos aquí en la tierra. Hermanos, planificar por adelantado es bueno, pero no debemos aferrarnos a nuestros planes, ¿no? Dios, el Señor, tiene que ser el centro de nuestros planes, el centro de nuestros planes. ¿Por qué? Porque Él nunca nos va a decepcionar, nunca nos va a defraudar. Ahora, concretar también nuestras metas personales, hermanos, requiere disciplina. Pablo en el 1 de Corintios 9, del versículo 24 al 27, dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿no? O sea, Pablo está hablando que para ganar una carrera se necesita propósito y disciplina. Disciplina. Hay que cultivar el hábito, por ejemplo, de la lectura, ¿no? A un tiempo, un momento, los estudios que se tienen que realizar. Lamentablemente, hermanos, hay una tendencia también natural y humana que nos lleva a veces a dejar las cosas del Señor para el último, para el final. Estamos atentos a todos, ¿no? Todo, pero las cosas de Dios las dejamos a veces para el final, ¿no? Y lo hacemos de una manera no como uno debe presentarse ante el Señor que ha creado el universo, ¿no? Y el que lo sostiene. Hermanos, Pablo a través de esta ilustración quiere explicar que la vida cristiana demanda arduo trabajo, autonegación y preparación seria. Así como, por ejemplo, cuando uno quiere tener una carrera, ¿no? Se quiere forjar carrera, también necesita, es un trabajo arduo, ¿no es cierto? Autonegación y preparación seria. Hermano, autonegación ¿de qué? De todo aquello que no me va a ayudar, por ejemplo, para mis estudios, que no me va a ayudar para la vida cristiana, ¿no? Eso ya es una renuncia voluntaria que tiene que hacerlo cada uno de nosotros. Porque de no ser entonces, hermanos, no vamos a poder concretar, ¿no es cierto?, nuestras metas, nuestros planes. Hace poco leí, por ejemplo, la historia de un joven, bueno, joven porque fue joven, tiene 30 años, ya está en el ocaso de su carrera futbolística,
Cuando él salió, fue nombrado el mejor jugador de la selección. Ustedes deben acordar de los Jotitas, ¿no? Un talento envidiable, una capacidad para jugar envidiable, que eso lo llevó, fíjese, lo llevó a ser nominado como el mejor jugador de ese campeonato mundial. Pero ¿saben qué, hermanos? Y el que quedó en el segundo lugar fue un colombiano. El colombiano está jugando en las mejores ligas, ligas de élite, ¿no? Y el peruano está jugando ni siquiera en equipos que pelean el campeonato, sino en equipos que están jugándose el descenso todos los años. ¿Por qué? Porque él no tuvo una meta, no tuvo disciplina. Si tuvo la meta, no tuvo disciplina. Él, por ejemplo, uno de los argumentos que yo le escuché cuando declaró ante un periodista quien le preguntó por qué él no había terminado su proceso en Holanda, extrañaba la comida, extrañaba irse a la mamá, mucho frío, los amigos, fíjense hermano, ¿no? Y por eso se regresó y a pesar de varias oportunidades que tuvo, no le faltó disciplina, ¿no? Porque la disciplina implica trabajo, hay que trabajar, como nosotros tenemos, a ver, ¿a quién le gusta levantarse a las 5 de la mañana en invierno? Cuando está bien abrigadito. Pero los que estudian y los que han querido terminar su carrera, lo hacen, lo han hecho, ¿no? Lo han hecho. Por ejemplo, han retirado de su vida todos aquellos que no les ayudaba para hacer lo que ellos querían lograr, ¿no? Por ejemplo, a un jugador también que explicaba él que mientras está destacando en Europa, que él, por ejemplo, su adolescencia, él no participaba de las fiestas, ¿no? De ninguna reunión porque él tenía que descansar. Imagínense, y ahora está pues ganando buena cantidad de dinero. Hermanos, nosotros en la tierra tenemos que correr una carrera cuya corona o premio o nuestra recompensa es celestial. La disciplina esencial de la oración, del estudio bíblico y la adoración nos equipa para correr con vigor. Hermanos, la oración, el estudio de la palabra y la adoración a Dios, sea a través de nuestra vida, ¿no es cierto? Con nuestro comportamiento, nos equipa para correr con vigor. También, hermanos, sin una meta, la disciplina no es nada más que un autocastigo. Si nosotros no tenemos metas y nos disciplinamos, solamente es privación, un autocastigo, porque no tiene sentido disciplinarse sin tener una meta, ¿no? Porque la meta uno cuando corre para alcanzar, ¿no? Es un punto de llegada. Si no tenemos eso, entonces la disciplina es un autocastigo. Hermano, cuando Pablo dice que puede ser eliminado, no está diciendo que él puede perder la salvación como algunos lo entienden, ¿no? Sino que él no tendría autoridad para predicar el evangelio. Eso es lo que Pablo quiere decir, ¿no? No sea, dice, que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, quiere decir que no quiero yo perder la autoridad para poder predicar la palabra, porque la autoridad viene de nuestros hechos. Si vivimos conforme a la Biblia, entonces predicaremos con autoridad. Diremos sí, ¿no? Es cierto. Hermano, ¿por qué Pablo dice esto? Porque es fácil decir a otros cómo vivir y no respaldar con nuestra vida lo que decimos, ¿no? Debemos practicar lo que predicamos. Hermanos, si usted lee el libro de Hechos, va a entender que ellos impactaron a la sociedad de aquel tiempo porque no solamente el Señor respaldaba su predicación,
con prodigios y señales, sino que ellos, la gente los veía que vivían conforme a las enseñanzas que habían recibido, ¿no? Pero también, hermanos, llevar a cabo nuestras metas requieren perseverancia, ¿no? Y Pablo nos da un ejemplo claro en Filipenses 3, del 12 al 14. O sea que, hermanos, ¿no? Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermano, dice que concretar nuestras metas requiere perseverancia. Y Pablo menciona la palabra prosigo 2 veces en este párrafo que hemos leído. ¿Qué quiere decir proseguir? Proseguir significa seguir, continuar, llevar adelante lo que se tenía empezado. O sea, no es dejar las cosas a medias, no es hacer las cosas a medias, sino es algo que se realiza constantemente, continuamente, o sea, con perseverancia. Hermano, ¿cuál era, qué es lo que Pablo nos quiere enseñar a través de estos versículos? Para Pablo dice que su meta era conocer a Cristo, ser como Él y ser todo lo que Cristo tenía planeado para él. ¿Por qué? Porque el ser humano cuando nace, Dios tiene un propósito para cada vida. Dios tiene un propósito para cada vida. Y Pablo, ¿qué es lo que quería? Es conocer a Cristo, ser como Él y que el Señor lleve a cabo en su vida sus propósitos, ¿no? Que había establecido en la eternidad. Hermano, si nosotros leemos la Biblia, toda la vida de Pablo, vamos a llegar a entender que este deseo, esta meta que él se puso, le absorbió toda su energía. Y este es un gran ejemplo para nosotros. O sea, cuando nosotros, ¿no?, queremos imitar a Pablo, hermano, tenemos que ser comprometidos, responsables con el Señor, ¿no? ¿Y esto qué implica? Que no debemos permitir que nada aparte esta meta de nuestros ojos, ¿no? O sea, que nada aparte nuestro deseo de querer conocer al Señor, ser como Él y someternos a la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué nosotros debemos actuar de esta manera? Porque, hermanos, un atleta, cuando él se prepara, él tiene una meta. Cuando sale a competir, él ve la meta y se esfuerza por llegar. Hace todo lo que esté a su alcance, se ha preparado buen tiempo, ¿no es cierto? Se ha sacrificado físicamente, negándose a todo aquello que no le ayudaba para estar en buena forma. Pero hermanos, de igual manera, nosotros debemos imitar la formación, el comportamiento de un atleta para que podamos ser cristianos efectivos. Hermanos, necesitamos ser cristianos efectivos, comprometidos con el Señor. Fíjese, Daniel en la cautividad, estando de esclavo en Babilonia, él escribió de la siguiente manera, dice: el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Y usted le escucha al pastor Fernando que dice que habla de la importancia de conocer a Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, hermano, mantiene una vida equilibrada, no solamente espiritual, sino también emocional, equilibrada, porque conoce a Dios.
Hermanos, eso requiere tiempo, estudio de la Biblia, oración, ¿no es cierto? Dependencia del Espíritu Santo y sobre todo meditar la palabra de Dios, que no es sencillo. Usted va a tener sus luchas, hermano. No espere que la vida cristiana sea fácil. No crea que porque usted va a hacer la voluntad de Dios, entonces no le va a suceder nada. La vida de Pablo nos enseña que él estuvo haciendo la voluntad de Dios y fue golpeado, fue zarandeado, fue encarcelado y un montón de cosas que le pasó. Hermanos, cuando usted lee la Biblia, que no le sorprenda que no lo va a poder hacer. Cuando usted ore también, que no va a ser fácil, pero manténgase firme, ¿no? Yo conversaba con un pastor, ya tiene años sirviendo al Señor, y estaba preocupado y, ¿no? Y también quería consejería. Le digo, mire, me está pasando cada vez que yo oro, cada vez que leo, me pongo a leer la Biblia, me duele la cabeza, le digo, se me adormece la cabeza, ¿no es cierto? Y la verdad tengo los deseos de salir corriendo de donde estoy. Y él me preguntó, pero no has salido corriendo, ¿no? No, le digo. Eso pasa, me dijo. Todos pasamos eso. Y yo estaba creído que era el único que pasaba. ¿No? Todos pasamos por eso. Son situaciones, porque el enemigo en nuestras almas no nos va a dejar tranquilos. Hermanos, requiere perseverancia, por eso la vida cristiana. Hermanos, Pablo menciona algo acá que dice, pero una cosa hago, digo, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿no? Y Pablo, si usted, ¿cómo es eso de olvidar? Porque si yo leo a Pablo, Pablo en todos los encabezamientos de sus epístolas siempre menciona, ¿no? Muchas de ellas menciona su pasado religioso, ¿no? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿no es cierto? No merezco ser apóstol por tal y cual cosa. Pero entonces, ¿Pablo olvidó o no olvidó? Sino que Pablo había entendido la misericordia de Dios. Y eso lo llevaba a reconocer su antigua manera de vivir, que había ofendido a Dios, había estado en contra de la voluntad de Dios, pero él, sabiendo que Dios lo había perdonado, ¿no es cierto? Y le había dado una tarea, se enfocó y puso todo lo que estaba a su alcance para llevar a cabo la tarea del Señor. Todo. Y eso requiere perseverancia. Porque, hermanos, a través de la vida de este hombre vemos todo lo que pasó. Pero él no se desanimó. Porque imagínense ustedes, que si usted lee el capítulo 16 de Hechos, hermano, ¿no? Donde vemos, llega Pablo a Filipos, guiado por el Espíritu Santo, y el Señor respalda su ministerio, ¿no? Está predicando él y dice que Dios le abre el entendimiento a Lidia y Lidia se bautiza, se entrega al Señor ese día. A esta chica que gritaba, no, ellos son siervos de Dios Altísimo y de todos los días, Pablo le expulsa el demonio, ¿no? El espíritu que la gobernaba, que la llevaba a decirles eso. O sea, ese respaldo de Dios. Pero a pesar de eso, ¿qué hacen? Lo meten preso, ¿no? Pero dice que antes de encarcelarlo, antes de ponerle el cepo como a un animal, él dice que lo habían golpeado con varas. ¿Y qué tal si Pablo dice, bueno, Señor, ¿sabe qué? Yo estoy predicando, estoy haciendo tu voluntad y mira cómo me tratan. ¿Sabes qué? Hasta acá nomás llegamos, ¿no? Pero Pablo no se resintió y comenzó, dice, a orar y a cantar, ¿no es cierto? Alabanzas a Dios. Hermanos, no esperemos que nuestras metas las vamos a llevar a cabo así de fácil. No.
en todo tiene su dificultad, ¿no? Circunstancias que a veces nos van a llevar a reflexionar, van a querernos hacer retroceder, pero la perseverancia, ¿no? La perseverancia. Hermanos, y ojo, que la Biblia compara al Hijo de Dios con un soldado de Cristo, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, pues, ¿no? Como buen soldado de Jesucristo. Y un soldado no tiene la vida fácil. Por eso es que muchos no abrazan esa carrera. Hermanos, también requieren ser guiadas por la palabra de Dios. Sí, requieren ser, para concretar nuestras metas, tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Y en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros vemos que el versículo 6, que el Señor le dice, tú repartirás esta tierra, le dice, ¿no? Ese es el encargo a Josué. Tú vas a repartir esta tierra. Pero para que Josué la reparta, tenía que conquistarla, ¿no? Y le dice que nunca se aparte de tu boca, ¿no? Ahora, para que no se aparte, quiere decir que Josué la tenía que saber de memoria, ¿no? Y dice que de día y de noche tenía que meditar en él. ¿Para qué? Dice, para que la practique y para que haga conforme a todo lo que en él está escrito. Y nosotros sabemos, por la lectura del libro de Josué, que sí, realmente Dios obró. Dios peleó las batallas por el pueblo. Hermanos, el pueblo no peleaba. Dios es el que le daba la batalla. Dios peleaba por ellos. Hermanos, fíjese, mientras que muchas personas piensan que la prosperidad y el éxito provienen de tener poder, contactos personables y un deseo, ¿no? Para el éxito, pero la estrategia de Dios que le enseñó a Josué contradice tales criterios, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo el Señor? Primeramente, que sea fuerte y valiente, porque la tarea que le esperaba no era fácil, ¿no? También le dijo que debía obedecer la ley de Dios y que constantemente tenía que estudiar el libro de la ley, lo que para nosotros ahora es la Biblia, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros entonces para tener éxito en este tiempo, para concretar nuestras metas? Seguir los mismos consejos que Dios le dio a Josué. Y es posible que no triunfemos, hermano, de acuerdo a las normas del mundo, pero sí triunfaremos ante los ojos de Dios, a los ojos de Dios, que al menos para mí es lo más importante. Hermanos, muchos buscan las cosas terrenales para sobresalir, para lograr algo. Pero nosotros tenemos que seguir los consejos de Dios para adelante. Hay muchos hermanos que están ocupando buenos lugares y lugares claves en el gobierno. Hermanos, también requieren permanecer en el Señor. Fíjese, ¿por qué uno tiene que permanecer en el Señor para lograr nuestras metas personales? Que llevar a cabo nuestras metas, ¿no? Y proyectos requieren permanecer en Dios. Y el Señor en Juan 15:5 dijo lo siguiente, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjese, nada, no solamente no podrán llevar a cabo su vida espiritual, sino nada. Y hermanos, ¿cuál es, ¿cuál es el beneficio de permanecer en el Señor?
que nosotros no nos vamos a agobiar, que vamos a ser equilibrados emocionalmente. Imagínese usted con tantas cosas que nos pasa, ¿no? Y que podemos todavía seguir confiando en Dios. Por eso es importante conocer a Dios. Hermanos, ¿qué significa? ¿Qué significa permanecer en Cristo? Si nosotros leemos el capítulo 15 de Juan, vamos a ver, ¿no?, que en el versículo 7 Dios responde a nuestras oraciones. El versículo 11 va a ver que hay gozo. Vamos a tener gozo. Y en el versículo 12 que vamos a tener amor por nuestros hermanos. Es por eso la importancia de permanecer en Cristo. Hermanos, la obediencia es muy importante para permanecer en el Señor. ¿Y cuál es la razón que nosotros, dice, debemos permanecer en Cristo para llevar fruto? En el versículo 16, la Biblia nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermano, la razón, dice, nuestra elección, ¿no? No es que nosotros hayamos elegido a Dios. Él ha sido el que nos ha elegido, pero ¿qué? Para llevar fruto, y que ese fruto permanezca. Entonces dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, nosotros estamos en la tierra tiene su manera de vivir, ¿no? Es una lucha diaria. Todos tenemos planes para el próximo año, la iglesia también tiene sus planes, y nosotros como somos parte de ella y tenemos que contribuir a que esos planes se lleven a cabo. Pero como dije al comienzo, ¿no es cierto? Eso requiere dependencia de Dios, requiere disciplina, requiere perseverancia, requiere ser guiada por la palabra de Dios y requiere que nosotros permanezcamos en el Señor. Y hermanos, como buenos soldados de Cristo, en Josué 1:9 el Señor nos dice lo siguiente: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, y cuando se habla de la palabra esfuerzo, está diciendo que nosotros tenemos que ir más allá de nuestras fuerzas. Ir más allá de nuestras fuerzas. Y que seamos valientes, ¿sí? Porque la vida cristiana no es para personas temerosas, no es para miedosos, ¿no? Sino es para valientes. Hermanos, que Dios nos bendiga el 2022 y todo lo que queda de este año, ¿no? Que falta pocas horas. Les pido que ustedes hagan, si no lo han hecho, hagan una evaluación acerca de los planes que tuvieron para este año y por qué no lograron, en todas las áreas, ¿no? El aspecto familiar, laboral, eclesial, los estudios, en todo. Porque, hermanos, es la manera de ver, de establecer las razones por las cuales nos han llevado a cabo y corregir, ¿no? ¿Requiere trabajo? Sí. ¿Requiere esfuerzo? Sí. Pero a eso estamos llamados. Nada aquí, todo lo que nosotros hemos podido conseguir y todo lo que los jóvenes conseguirán es con esfuerzo. Nada es fácil. Nada es fácil. Yo y mi casa serviremos al Señor.